En todos mis años de docente he tenido conversaciones con alumnos, amigos, clientes de mecánica, y en esas conversaciones a veces sale el tema de la estructura del automóvil, y me he dado cuenta en todas esas conversaciones que a veces hay errores que se marcan mucho en cuanto a cómo se compone un automóvil. Es por eso que quiero traerles a colación esta semana un tema muy interesante, el cual es: ¿esto que vimos en la miniatura es realmente un chasis? Bueno, si ustedes quieren averiguarlo, ya saben qué tienen que hacer: bajar un cambio, acelerar a fondo y acompañarme. Desde la creación del automóvil, por allá por fines del siglo XVIII, siempre se ha estado estudiando la manera más correcta de crear una estructura que pueda facilitar y crear a la vez el mejor automóvil posible. Es así que desde sus inicios el automóvil siempre se estructuró básicamente en dos partes: una inferior, que portaba una estructura rígida que soportaba todos los elementos y sistemas del automóvil, como el motor, ruedas, sistemas de freno, sistemas de dirección, estanque de combustible, volante, etcétera, al cual se les llamó bastidor, y que el conjunto de ese bastidor, y aquí un poco la respuesta al título de este video, un chasis, se le montaba encima una carrocería. Era una forma muy fácil y clara de hacer un automóvil, puesto que se armaba primeramente todo lo más difícil de montar y simplemente después se le ponía un habitáculo donde fueran los asientos para que posteriormente pudieran ir montados los pasajeros. Esta forma de crear automóviles tuvo un auge bastante importante. De hecho, el señor Henry Ford fue el que aplicó en sus primeras líneas de producción. Creaba chasis a los cuales simplemente les montaba la carrocería encima. Esto masificó mucho la creación de automóviles. De aquí se crearon dos grandes líneas de producción, en la que se creaba un chasis para ir montando diferentes carrocerías, las cuales se fabricaban en una versión industrial en serie y todas iguales, y las carrocerías montadas también en un mismo chasis, pero que eran más dedicadas, más artesanales y obviamente también más caras. De ahí nace un poco la exclusividad en la fabricación de automóviles a gran escala. En este caso podemos citar al Rolls-Royce Phantom, del cual solamente se hicieron 18 unidades, todas, absolutamente todas, con el mismo chasis, o sea, bastidor con sus subsistemas montados, pero ninguno de esos 18 vehículos fue igual, porque todas sus carrocerías se hicieron a mano, de forma artesanal, y por supuesto, dado el alto valor de estos vehículos, era totalmente personalizada y diferente a todas las demás. Hoy en día el bastidor en vehículos turismos, en vehículos livianos, se ha dejado un poco de lado porque presenta un par de problemas, y sobre todo con la industrialización en la fabricación del automóvil no sale tan a cuenta, no sale tan económico estar fabricando chasis e ir montándole carrocerías. Esto implica que tiene que haber una industria de ambas cosas. Todo se unifica, se fabrica todo en una misma pieza y con esto se abaratan costos. Sin embargo, en el mundo de la maquinaria pesada, como buses, camiones y vehículos de trabajo, se sigue privilegiando fabricar chasis, o sea, las armadoras fabrican un chasis y empresas externas van diseñando diferentes carrocerías para los diferentes requerimientos. Podemos recordar, por ejemplo, que en la capital, hace muchos años, previo al Transantiago, existía lo que se llamaban los buses amarillos, unas líneas de recorrido en la cual se uniformó toda la apariencia de los buses, que antes de eso tenía un variopinto de colores y diseños. Se estructuró todo bajo un diseño común, que eran buses amarillos con algunas franjas blancas, y para abaratar costos, y quizá esto mucha gente no lo sepa, lo que se hacía simplemente era ir hasta Brasil, comprar precisamente chasis, pero de camiones, puesto que un chasis de camión, por su tren de potencia, el cual es más económico que uno de bus, el camión no está destinado a hacer paradas constantes ni viajar a bajas velocidades, en cambio el bus sí, y eso requiere más dedicación y más tecnología, por lo que se compraban chasis de camiones, se traían hasta Chile y una empresa que no vamos a mencionar se dedicaba a carrozarlos y sacarlos al mercado, venderlos y hacerlos circular como buses. Por eso la violencia a veces de la conducción de ese tipo de buses, esas frenadas bruscas, esos pasos de cambio un poco violentos, porque realmente esos vehículos eran camiones en su alma, en su chasis. Solamente eran en su apariencia buses, algo así como un Jurel tipo Salmón.
En el mundo de los turismos, el último vehículo con bastidor que se fabricó fue el Ford Crown Victoria en Estados Unidos en el año 1992 y en Canadá definitivamente el último año de los bastidores para los chasis de vehículos livianos en 2011. Hoy en día el tipo de montaje para un automóvil que gobierna y que manda principalmente es la carrocería autoportante, que es una especie de fusión entre parte de la carrocería y una especie de chasis un poco más aligerado donde se portan todos los subsistemas del vehículo, motor, tren de potencia y todo lo que ya habíamos hablado. Este tipo de montaje permite que se pueda tener un vehículo mucho más liviano, puesto que el bastidor, si bien presenta una gran rigidez y firmeza para el automóvil, también es un gran peso y sobre todo un gran problema al momento de los choques, puesto que le da demasiada rigidez al vehículo y hace que toda la violencia, toda la energía de un impacto se vea transmitida finalmente hacia el conductor, quien es, a fin de cuentas, quien más sale dañado en este tipo de vehículos en un choque. En este tipo de vehículos con carrocería autoportante, si bien la variación en cuanto a los modelos es bastante limitada, se han dado algunas modificaciones para que ciertos aspectos de esta carrocería autoportante puedan ser modificados con pequeñas solduras, por ejemplo la nariz o la cola. De ahí, con una misma plataforma, las mismas marcas pueden, dentro de su conglomerado, para sus distintas marcas, hacer diferentes versiones con una misma plataforma, vale decir, con una misma carrocería autoportante, motor, sistemas de transmisión, frenos, etc., pero con un aspecto ligeramente diferente para diferenciar, por ejemplo, un Citroën Saxo de un Peugeot 106. Otro ejemplo en esto de ir generando plataformas similares para distintos vehículos se da en estos vehículos europeos, como lo son el Lancia Thema 1, el Fiat Croma 1 y el Saab 900, ambos exactamente con la misma plataforma, pero con aspectos estéticos exteriores diferentes y que uno no sospecharía que son en realidad el mismo vehículo. Para dar una definición concreta de cuáles son los tipos de plataformas en los cuales se montan hoy en día vehículos y diferenciar esto de qué es un bastidor, un chasis, una carrocería, les voy a mencionar cuáles son esas plataformas que se usan actualmente. Primero tenemos la primera evolución desde el bastidor, que es el chasis monocasco, que es básicamente tomar la carrocería, fusionarla con el bastidor y hacer que solamente los elementos extraíbles sean la cajuela o hatchback, el capot y las puertas, no pudiendo quitarse ni siquiera los tapabarros. Es una estructura ya más liviana que tener un vehículo con bastidor, pero que al momento de reparaciones o de cambiar piezas se hace más compleja, puesto que, por ejemplo, no se pueden quitar los tapabarros y eso ya complica un poco las cosas. Después tenemos la más exitosa en los vehículos de motor a combustión externa que se genera hoy en día, que es la carrocería autoportante, que es la que ya mencioné hace un rato en el video, que es esta fusión muy parecida al monocasco, pero que tiene todos sus elementos extraíbles. O sea, no solamente podemos quitar puertas tanto de delantera, trasera como laterales, sino que además podemos extraerle los tapabarros y parachoques, dejando así solamente un cascarón interno bastante fuerte, pero que tiene la ventaja de tener, de acuerdo a diseños de ingeniería y materiales de fabricación, una deformación programada, lo que hace que, a diferencia de los vehículos con bastidor, la energía de un impacto pueda absorberse por este monocasco, por esta carrocería autoportante, disipar toda esa energía de impacto a través de esos materiales de los cuales está hecho esta nueva carrocería autoportante y así no dañar de ninguna manera o de la manera más baja posible a los ocupantes del vehículo. Además, cabe mencionar que hay algunos modelos que inclusive cuentan con motores suspendidos en soportes de impacto. Esto es, que al momento de tener un impacto muy fuerte, este motor simplemente va a colapsar en sus soportes, va a caer y de esta forma no podría llegar a introducirse dentro de la cabina, ocasionando daños que podrían ser totalmente irreparables en nuestro estado físico. También están los bastidores con plataforma. Este tipo de chasis se está utilizando mucho en lo que son vehículos eléctricos, puesto que, dado que hay que estar manejando o manipulando en alguna ocasión su paquete de baterías, que generalmente se encuentra en la parte baja, hay que quitarle esta carrocería encima, volviendo un poco al diseño de chasis con bastidor, pero esta vez, en vez de tener dos largueros y varios travesaños, es simplemente dos largueros fusionados con una base central, donde
donde se montan las baterías y se pueden ir con una misma plataforma variando los diseños de la carrocería para ir generando distintos tipos de vehículos. Y por último, se sigue conservando y se sigue trabajando para vehículos livianos el chasis con bastidor, puesto que en vehículos como camionetas o vehículos todoterrenos se necesita una rigidez, dado la carga que tienen que transportar o el alto torque que tienen sus motores. Esto hace que una carrocería autoportaste monocasco podría llegar a deformarse solo por el hecho de estar circulando o su motor tener que trabajar. Así que aunque tiene una rigidez y peso que asimila un poco a los bastidores antiguos, su deformación programada también está calculada, conservando la rigidez y permitiendo que este tipo de vehículos pueda seguir desempeñando totalmente su trabajo. Así que ya lo saben, para la próxima conversación que ustedes puedan tener acerca de cuáles son realmente las partes de una estructura automotriz, no vuelvan a equivocarse. Eso que se suele llamar un chasis realmente es un bastidor y toda la línea derivada que de ahí nace. No olvides darle like a este video, compartirlo entre todos tus amigos, activar la campana de notificaciones en todas para que el algoritmo de YouTube no nos traicione y no terminemos cayendo en el olvido. Y nosotros nos vemos como siempre la próxima semana.